Y quien habla, Fernando Carballo. Como sabemos, a las 9 de la mañana el Pleno del Congreso tendrá que debatir y discutir un dictamen de ley de promoción agraria que fue aprobado por la Comisión de Economía. Por eso comenzamos nuestro programa con el ministro actual de Economía, doctor Waldo Mendoza, a quien doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Un gusto estar aquí. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Lo hemos visto durante los días muy activo y actuando para buscar un consenso y una formulación de una ley que pueda ser aceptada por todas las partes. ¿Qué posibilidades ve usted, señor ministro? ¿Cómo aborda el día de hoy en el que, como sabemos, se discutirá ese proyecto elaborado bajo su participación también por la Comisión de Economía? Lo veo con mucho entusiasmo. En este tema hay tres grandes participantes, los trabajadores, las empresas y el Estado. Si uno de ellos gana absolutamente todo, significará que hemos fracasado. Por ejemplo, estuve conversando con los trabajadores y tenían una exigencia de un aumento de 150% en sus salarios. Si eso se produjese, seguramente los trabajadores ganarían, festejarían por una semana y solo por una semana porque las empresas quebrarían, ¿no? También está el lado de las empresas, ¿no? Si las empresas ganasen todo lo que están aspirando, un poco más de facilidades tributarias, etcétera, pueden ganar la batalla de hoy, pero mañana seguirían los problemas en la calle y además el Estado cargaría con el peso de los menores tributos. Y el gobierno tampoco puede ganar plenamente porque significaría que no está jugando su rol intermediador. Entonces creo que una buena ley va a ser una ley que no deje contento ni a trabajadores, ni a empresarios, ni al Estado. Creo que los tres estamos cediendo en parte y el dictamen de la Comisión de Economía tiene en parte ese contenido, aunque tengo algunas observaciones al respecto. ¿Cuáles son esas observaciones, señor ministro? Una que está en el dictamen tiene que ver con la congelación del impuesto a la renta para las empresas que producen menos de 1.700 UITs, 10% hasta el 2031. La posición del Ministerio de Economía siempre ha sido que los beneficios tributarios tienen que ser transitorios. Uno ayuda a un sector con mucho potencial, lo empuja por un ratito y luego lo abandona para que camine solo. Este 10% es incluso un beneficio tributario mucho mayor que el que existía en la ley derogada, que era de 15%. Este 10% tiene varios problemas. Uno, va a fomentar la atomización de las empresas. Una empresa relativamente grande puede partirse en dos para no pagar el 15% de impuestos y para pagar 10%. Las pequeñas van a procurar ocultar sus ventas e informalizarse para no pasar de este 15%, entre otras cosas. Es una medida muy perniciosa y el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno había propuesto una medida más razonable para estas pequeñas empresas, que sus beneficios tributarios se congelen por 5 años en 15% y que luego suban gradualmente. La Comisión de Economía ha bajado este impuesto a la renta a 10% por 10 años, lo cual nos parece ser un problema. Están cargando al Estado en favor de las empresas. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Hemos escuchado a los representantes de los trabajadores y ellos están en total desacuerdo con este proyecto, con este dictamen. Usted ha dicho que ha dialogado con ellos, se han reunido de manera frecuente, pero inclusive amenazan, ¿no? O dicen que van a volver a tomar las carreteras. Es casi seguro ello. No sé, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Si usted, o ustedes, me refiero al gobierno, han dialogado con los trabajadores y tratan de llegar a una fórmula consensuada, ¿no? Que al menos no dificulte más a unos que a otros, o no perjudique más a unos que a otros, ¿por qué esta reacción? Entonces, parecería que no se ha llegado a un acuerdo.
Hemos dialogado con las empresas, hemos dialogado con los trabajadores. Para tener una idea del contexto, en los últimos 10 años, los ingresos, los salarios de los trabajadores han subido más o menos en 10%, en 10 años. Entonces, cuando un trabajador me dice que quiero un ingreso mayor en 150%, yo digo, ¿de qué planeta estamos hablando? Eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, han conseguido los trabajadores a través del Congreso una iniciativa que les permitirá elevar 20%. Claro. 20% es una cosa impresionante. ¿No están de acuerdo? Seguro. Para ellos es una burla. Seguro. Y estamos en el juego del suma cero, ¿no? Imaginemos que aceptamos sus pedidos. 150%. Bueno, el mes siguiente no habrán más empresas. Por lo tanto, ese salario digno al que están aspirando será un salario absolutamente teórico, porque no habrá empresa que contrate a un trabajador con esas características. Eso es algo que los trabajadores tienen que entender, y las empresas tienen que entender también que los beneficios tributarios no son eternos, que no pueden cargarle todo el peso del ajuste al Estado. Entonces, como dije al principio, aquí tenemos que ceder trabajadores, empresas y Estado. Ninguno de nosotros va a salir contento con esta ley, si es buena. Ministro Mendoza, usted nos ha dicho que ha mantenido diálogos con representantes de los trabajadores y de los empresarios, pero ¿cuán representativos son esas personas con las que ha dialogado usted? Porque lo que ha visto en el terreno es que, sobre todo por el lado de los trabajadores, no habían liderazgos bien consolidados, ¿no? Y han habido constantes comentarios respecto de eso. ¿Con quién se dialoga para buscar una solución? ¿Con quién lo ha hecho usted? Efectivamente hay un problema de representatividad. Con los ministros de Agricultura y Trabajo accedimos a dialogar con unos trabajadores que llegaron al Congreso por una iniciativa de un grupo de congresistas. Esa es la realidad. No sabemos en realidad si son representativos, pero sí expresaron esta idea del 150%, no sé de dónde lo han sacado, es un número absolutamente absurdo, ¿no? Y cuando les dijo usted que eso no era viable, que eso hubiera podido condenar a la quiebra a las empresas, sobre todo a las pequeñas, ¿qué le contesta? Bueno, el argumento es un poco idiosincrático, ¿no? Miran a alguna empresa, una de las 320.000, que tiene unos beneficios y creen que esa empresa puede soportar un incremento salarial del 150%. Claramente eso no resiste ningún análisis. Es imposible que una empresa pueda soportar una elevación del costo salarial de esas magnitudes. No hay manera, ¿no? Ministro, usted ha expresado su objeción respecto a este acuerdo en el capítulo tributario con respecto a las empresas cuyos ingresos no superan las 1.700 UITs. Pero en el lado de las empresas que sí lo superan y se han establecido una serie de escalas, ¿no? 15, 20 y 25% hasta el 2027. Ya a partir del 2028 prima la tasa, ¿no?, del régimen general. ¿Eso va en la línea de lo que había establecido el gobierno o también tiene usted objeciones? No, esa es la propuesta que el gobierno había hecho, que se cumple para estas empresas relativamente grandes, pero que se incumple para las pequeñas. Y ahora, hay quienes consideran que este dictamen está dirigido básicamente a las grandes empresas. Las pequeñas del sector agroindustrial son las que se van a perjudicar, las que podrían, como usted también ha mencionado, bajo ciertas condiciones desaparecer, ¿no? Y por ende los trabajadores serían los directamente perjudicados. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree usted que esto esa es la tendencia de lo que puede pasar? Es altamente probable que las empresas más pequeñas sean las que resulten más perjudicadas. Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas propuso una tasa del impuesto a la renta que se congela en 15% por 5 años para las empresas pequeñas. Esa es la razón de ese tratamiento distinto para estas pequeñas empresas. Y también están... Ministro Mendoza, además de estos aspectos remunerativos que nos los ha explicado usted muy bien, habían reclamos que tienen que ver con las condiciones laborales, con la estabilidad, es decir, con el rechazo al uso de los servicios. ¿Qué se ha acordado respecto de esos aspectos que tienen que ver con el sentimiento de respeto a los trabajadores y a su estabilidad?
En esa parte, felizmente, ha habido un gran consenso entre la posición del Ejecutivo, representado a través del Ministerio del Trabajo y la Comisión de Economía. Se está regulando lo del services, se está dotando, se va a dotar a SUNAFIL de mayores presupuestos para hacer la supervisión, entre otras cosas. Esa parte, felizmente, los artículos del dictamen sobre esos aspectos reflejan fielmente el resultado de un sano diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ministro... Quiere decir que el único... En adelante, Carlos, adelante. Sí, ministro, ¿qué se puede hacer en este caso? Es cierto, hay una discrepancia y está esta posición de los trabajadores, pero en este caso, ¿qué se puede hacer? Si se aprueba el dictamen tal y como está, entonces podríamos tener la posibilidad de nuevas protestas, cosa que nadie quiere, evidentemente. Pero, ¿cuál sería el proceso para llegar entonces a un consenso, ¿no? Que, es cierto, ninguna de las partes se va a sentir completamente satisfecha. Tiene que haber un término medio. Pero aquí vemos una posición muy fuerte de parte de los trabajadores de no aceptar esto y volver a las protestas. Tengo la impresión que el dictamen de la Comisión de Economía ya se acerca mucho a este término medio del que estamos hablando, con mi objeción de la política tributaria. Y debo advertir también que hay dos propuestas que no están en el dictamen, pero que estuvieron dando vueltas en la discusión y que podrían presentarse en el Pleno. Son propuestas tributarias muy peligrosas. Las propuestas de crédito tributario. Las propuestas de crédito tributario te dicen, por ejemplo, que el alza en el salario sea parte de un crédito tributario. En otras palabras, ese artículo está diciéndolo, MEF, págame el incremento salarial que yo estoy dando como empresa. Entonces, con esa lógica, la empresa podría elevar en 200% su salario y todo se lo carga al MEF, exagerando, ¿no? O el crédito tributario a la reinversión de utilidades. Entonces, una empresa tiene 100 de utilidades, paga 15% de impuestos, 85% para repartir utilidades. Si todo esto lo reinvierte, al final termina sin pagar impuestos. Ese tipo de propuestas son muy peligrosas para un sano manejo fiscal. Esperemos que hoy día no se presente. De otra manera, el MEF estaría preocupado con ese tipo de propuestas porque significaría que todo el peso lo van a cargar el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio tiene gastos muy urgentes que atender. Ministro, una última pregunta de mi parte, cambiando de tema. Hoy también se va a ver en el Congreso este proyecto de ley que establece topes a los intereses de los bancos y las financieras, lo que los congresistas han denominado como la ley contra la usura bancaria. ¿Cuál sería el efecto si esto se aprueba? Que también creo que va a ser así tomando en cuenta, ¿no?, la opinión de los representantes de las bancadas. Esa es una de las pocos temas que se han visto en todo el mundo y desde la época de la pera y nunca ha funcionado. La razón es la siguiente. Se busca bajar las tasas de interés. Ese es el objetivo. Cuando se bajan las tasas de interés, mucha gente quiere prestarse porque las tasas de interés son bajas. Y porque las tasas de interés son bajas, ningún banco quiere prestar porque son bajas. Entonces se arma una cola para esos créditos. Y el banco dice, ¿a quién le presto? Evidentemente no le va a prestar a la empresa más modesta o a la persona más modesta. Le va a prestar a los más ricos, a las empresas más grandes. ¿Quiénes se van a quedar sin crédito? Los más modestos. ¿Dónde van a buscar ese crédito? En el sector informal. ¿Quiénes son los que están en el sector informal? Los usureros. O sea que en realidad es como si los usureros hubieran hecho lobby para dar esta ley. Técnicamente es así. Es una ley que va a conducir a los prestamistas a los usureros. No sé si el Congreso tiene idea de lo que está haciendo. Bueno, pero en todo caso, ¿qué va a hacer el Ejecutivo si es que esto se aprueba? Seguro que lo va a observar. Es una ley no solamente mala, atenta contra los más pobres.
Muchas gracias, ministro Waldo Mendoza, por sus explicaciones y naturalmente daremos seguimiento de cerca, Carlos, a lo que se discuta hoy en el Pleno respecto de la ley agraria y más adelante tenemos el tema también de la tasa de interés bancaria. Señor Mendoza, muy buenos días, felicitaciones por el trabajo hecho hasta ahora, ha dado muestras de tenacidad usted, ojalá que sus esfuerzos se vean coronados por el éxito. Vamos a una pausa y retomamos ampliación de noticias.